Estamos en 2022, nuestro personaje principal y un anciano están jugando al ajedrez chino. Harry hizo su movimiento, lo que lo llevó a la victoria sobre el anciano. El abuelo empezó a contar que casi ganó, pero el héroe le dijo que no se esforzara. El anciano se indignó porque ya estaba cansado de darle dinero a Harry. El héroe dijo que no tendría que aceptar el dinero si otros jugaban con él. Cuando el héroe se sentó, el anciano le dijo que todo lo que Harry le había enseñado era una tontería, pero nuestro héroe respondió fácilmente, preguntando cómo su abuelo ganó así entonces. El anciano se dio cuenta de que Harry tenía razón y les dijo que volvieran a comprobarlo. Después de eso, el héroe cerró los ojos y el tiempo comenzó a pasar más despacio para él. El héroe empezó a sumergirse en sus recuerdos. Se encontró frente a una especie de biblioteca, que representaba todo lo que el héroe recordaba en su vida, y entonces tomó uno de los libros, que personificaba el recuerdo que necesitaba. Después de esto, el héroe inmediatamente tomó la pieza y comenzó a hablar sobre la esencia de las 13 técnicas para abandonar al caballero. Harry dijo que vio al anciano jugando con otro abuelo y que si aprendiera este movimiento, podría derrotarlo. Entonces el abuelo le preguntó al héroe cuándo podría derrotarlo, pero él respondió que incluso después de 500 años el anciano no tenía ninguna posibilidad. Alejándose del tema del ajedrez, el anciano decidió preguntarle por qué el héroe dejó la escuela tan temprano, porque tenía un día de autoestudio. Luego, su abuelo le preguntó por qué el héroe no iba al campeonato, pero Harry dijo que una buena memoria no proporciona capacidad analítica y que no se ve a sí mismo como un jugador de ajedrez. Una familia desconocida aparece ante nosotros, caminando hacia estos dos. Cuando conocieron a Harry, sus miradas se cruzaron de inmediato y un silencio incómodo flotó en el aire. El personaje principal intentó decir al menos una palabra, la mujer tampoco pudo decir una sola palabra. Harry y la mujer continuaron mirándose en silencio. Dijo el nombre del personaje principal con tristeza, tratando de iniciar una conversación. Pero Harry simplemente se giró tristemente y caminó en la dirección opuesta a ellos, que resultó ser la madre de nuestro héroe. Le preguntó al anciano por qué Harry volvía a jugar al ajedrez, a lo que el abuelo respondió que el héroe no tenía dinero para vivir, y así ganaba dinero. Estaba a punto de ir con Harry, pero su esposo dijo que no tenían tiempo para eso porque era el cumpleaños de su pequeño hijo. Aunque la mujer entendió que debería haber acudido a Harry, aún así estuvo de acuerdo con su marido. Luego somos transportados hacia nuestro héroe, que ya ha regresado a casa. En el apartamento, Harry habló por teléfono con su padre, quien inmediatamente dijo que no tenía dinero. Cuando el héroe dijo que no necesitaba dinero, su padre dijo que si necesitaba ir a la escuela, sería mejor que Harry se lo preguntara a su madre. El personaje principal, al darse cuenta de que no escucharía nada bueno, colgó en silencio. Después de esta conversación, Harry se quedó solo, suspirando, simplemente mirando por la ventana. Levantó la manga de su brazo derecho, revelando un extraño cronómetro escrito en él. El personaje principal, pensando en lo que podría pasar cuando se acabe el tiempo, se puso la chaqueta. Luego salió del apartamento dando un fuerte portazo y se dirigió al mercado. Ya era tarde cuando Harry regresó de su paseo con 2 bolsas. El personaje principal metió un cuchillo debajo de la almohada con un propósito específico. Harry creía que cuando no sabe a qué se va a enfrentar, todo lo que puede hacer es prepararse lo más posible. Y ahora el héroe ya estaba sentado y esperando el momento en que terminaría el tiempo del cronómetro. Pensó si debería pedir ayuda y a quién podría llamar. Al darse cuenta de que no debía pedir ayuda a la gente con una pregunta tan extraña, y además de que no tenía amigos en la escuela, simplemente se puso de pie y comenzó a orar. Después de la oración, Harry se acostó en la cama y suspiró mientras miraba su teléfono. Él, revisando sus contactos, comenzó a sumergirse en los recuerdos de sus padres. Pensó que su madre no había hecho nada malo. Por el contrario, hizo demasiado para que toda su vida fuera cuesta abajo. Pensó que la elección de su madre era correcta, que debería estar feliz por él, porque era correcta. Pero después de repasar sus recuerdos, donde la amiga de su madre dice que con lastre en forma de hijo nadie se casaría con ella, su mano involuntariamente empezó a temblar. Este recuerdo le recordó por qué eligió vivir con su padre. Después de todo esto, el héroe miró para ver si el cronómetro en su mano era visible a través de la cámara,
pero no apareció. Se acostó en la cama y pensó que en 2 horas su vida podría simplemente terminar. Pero al darse cuenta de que hoy necesitaba coraje y determinación, y no cobardía, se montó en su bicicleta y se dirigió a la casa donde estaba su padre. Al llegar, sacó su teléfono y llamó a la policía para decirles la dirección de la casa donde jugaban. Después de eso, inmediatamente regresó a su casa bajo un fuerte aguacero. Y luego pasó un coche de policía, pero el héroe intentó no mostrar emoción. Nuestro protagonista mojado ya había llegado a casa y se quitaba la chaqueta con el alma tranquila. Quedaban 31 minutos en el cronómetro, así que escribió una nota y la puso sobre la mesa. Quedaban 4 segundos, nuestro héroe estaba sentado en la cama con un cuchillo en sus manos. De repente, el héroe dejó de moverse. Fue como si la realidad comenzara a colapsar y Harry cayera en el vacío resultante. El héroe trató de comprender qué estaba pasando y hacia dónde se dirigía. De repente, Harry se encontró en la cama de una celda futurista. Inmediatamente se hizo estallar y notó que el cuchillo había desaparecido de su mano. Y en el cronómetro estaba escrito que el tiempo antes de regresar era de 48 horas. El héroe examinó su mano y se dio cuenta de que estaba en su cuerpo, porque sus huellas y la ubicación de los poros no habían cambiado. Miró a su alrededor y no pudo entender qué tipo de lugar era este con materiales tan caros. De repente se dio vuelta porque escuchó un ruido afuera de la celda. Harry se armó con un cepillo de dientes y se paró junto a la puerta, pero de repente se abrió la puerta y detrás de ella se escuchó una voz desconocida que decía que era hora de desayunar. Nuestro héroe tomó una decisión y lentamente comenzó a salir de su habitación. Cuando salió de la celda, Harry vio 3 pantallas holográficas, así como muchas otras personas. Una voz desde las pantallas pedía urgentemente a todos los presos que formaran fila y se dirigieran al comedor. Un anciano con una prótesis de ojo en lugar de un ojo normal chocó contra nuestro héroe. El abuelo inmediatamente miró a Harry con su espeluznante ojo mecánico rojo. Harry comenzó a pensar en qué tipo de civilización era esta, pero fue interrumpido por un bandido con un río mecánico, que inmovilizó al héroe contra la pared. Muy enojado, le dijo al héroe que no comiera demasiado, de lo contrario le gastaría una mala broma más tarde. Inmediatamente después de estas palabras, se alejó del personaje principal y, junto con otros prisioneros, se fue a comer, discutiendo cómo podrían divertirse con los recién llegados. Gracias a esto, Harry se dio cuenta de que no sabían que él era de otra dimensión, pero sus palabras de que se divertirían lo pusieron tenso. De repente, el héroe vio a un tipo corriendo por uno de los pisos inferiores y gritando que quería irse a casa. Gritó que se llamaba Carl y que su padre era un representante de Den Group Corporation de la ciudad de Luo. El personaje principal reconoció al chico porque era su amigo de la escuela de idiomas extranjeros. De repente, unos drones volaron en dirección a Carl y le pidieron que se detuviera. Los robots de combate plateados corrieron rápidamente detrás de los drones. Tan pronto como llegaron los robots, Carl se encontró apuntado con una pistola. Nuestro héroe entendió que la presencia de conocidos puede dar una sensación de seguridad, pero también puede convertirse en una amenaza. Los prisioneros que estaban detrás de Harry discutían sobre Carl. Uno de ellos dijo que fue sentenciado a 7 años de prisión por evasión de impuestos. De repente cambiaron a nuestro personaje principal y le preguntaron si estaba listo, pero Harry no prestó atención, miró alrededor del comedor para comprender el equilibrio de poder. El personaje principal notó una mesa en la que estaba sentado un hombre de cabello gris y 2 hombres detrás de él. El prisionero mantuvo su mano sobre el hombro del héroe y lo miró desconcertado. Mientras en las otras mesas del comedor había ruido y persecución a los recién llegados, en la mesa del hombre reinaba el silencio. Harry trató de descubrir quién era este hombre, supuso que era el jefe de la prisión, pero luego notó el número bordado en su uniforme. De repente, un chico rubio del séquito del hombre miró al personaje principal. La voz de los hologramas siguió pidiendo que los prisioneros fueran a la cafetería en orden de prioridad. Contó 7 pisos, 18 drones cerca del techo, 10 drones con videovigilancia, 3 drones con armas y 3.102 personas. El héroe vio como 2 prisioneros torturaban a otro, tratando de no lastimarlo para que los guardias no interfirieran. El anciano del ojo mecánico le dijo al héroe que mirara a su alrededor, porque pronto sería su turno.
Claro, Harry fingió no darle importancia a las palabras del anciano y caminó hacia las mesas. Pero otros prisioneros ya estaban a punto de empezar a torturar a nuestro personaje principal. Pero el héroe se dio cuenta de esto e inmediatamente huyó de los bandidos. Con hábiles movimientos esquivó sus intentos de agarrarlo. Y cuando el héroe corrió cerca de la mesa del hombre, todos los prisioneros se detuvieron. El héroe rápidamente corrió hacia la mesa, viendo en esto su salvación. Pero de repente el rubio lo detuvo con la mano, diciéndole que sabía con qué contaba nuestro héroe. Cuando el tipo dijo que no podían ayudarlo, los prisioneros que estaban detrás del héroe comenzaron a reír. Sin embargo, el héroe vio que el hombre estaba jugando al ajedrez solo y dijo que podía manejar este juego. Luego el hombre dijo que el elefante pasa de 5 a 7, aceptando así el desafío del personaje principal. Harry inmediatamente comenzó a buscar en sus recuerdos tácticas para ganar. Y cuando lo encontró, nuestro héroe, manteniendo la calma, dijo que el peón era de 2 a 3. El hombre envió a su general de 6 a 1, y el personaje principal inmediatamente envió a la torre de atrás a 4. Mientras el hombre y Harry intercambiaban movimientos, una gran multitud se reunió a su alrededor. Y luego el personaje principal hizo un movimiento decisivo que lo llevó a la victoria. El hombre aceptó con calma su derrota, dijo que es raro ver ajedrecistas chinos tan buenos y se fue, añadiendo que continuarían al día siguiente. La multitud que lo observaba quedó muy sorprendida de que el héroe lograra causar una buena impresión al hombre. Antes de irse, el rubio se acercó a Harry y le dijo que se llamaba Tim y que el otro era Bran. Después de que se fueron, el personaje principal sintió que lo seguían y cuando se dio la vuelta, vio a un tipo en el suelo pidiendo ayuda, pero el personaje principal solo bajó la mirada hacia él con indiferencia. Tan pronto como capturaron al tipo, empezó a gritar que su padre era el director de la empresa, pero a los prisioneros no les importó. Pensó que había muy pocas personas en esta prisión. A pesar de todo, Harry sentía esperanza, porque en la tierra se sentía superfluo. Mirando el cronómetro que tenía en la mano, pensó que si no hubiera una cuenta regresiva en su mano, podría, confiando en su memoria, ingresar a una buena universidad y mudarse lejos de casa. Para el héroe, mudarse a este mundo fue como deshacerse de los grilletes. De repente, un prisionero se acercó a Harry por detrás y le dijo que los rumores eran ciertos y que el personaje principal era realmente guapo. El sonrojado protagonista saltó hacia un lado agitando los brazos. El tipo le tendió la mano afectuosamente y dijo que se llamaba Jamie y que había estado en prisión hacía 3 meses. Harry notó que los oponentes en su campo de visión lo habían mirado 21 veces en poco más de una hora, y que debían estar bajo el mando de Jamie. El héroe pensó que debía mantener la distancia y dijo que no necesitaba ayuda, pero el tipo dijo que tenía que servir. Entonces Harry dijo que todos son iguales y que no hay necesidad de servir, pero luego Jamie dijo que incluso estaba listo para lamerle los pies a Harry. Al escuchar esto, el personaje principal preguntó qué pasaría si tuviera tiña en los pies, pero Jamie inmediatamente dijo que entonces se lamería los pies. El tipo empezó a hablar de que era muy inteligente abordar la posición de Rek. Continuó diciendo que si consiguieran el apoyo de Rek, su plan sería aún más exitoso. El héroe dedujo que Rek era el hombre con el que jugaba al ajedrez, pero Harry no podía entender cuál era el plan. Ginny ya ha empezado a decir que debería tener cuidado con una alianza con Rek, porque podría hacerlos dependientes. Cuando terminó, se disculpó y dijo que estaba hablando demasiado, y luego preguntó qué instrucciones le daría Harry. El héroe dijo algo que Jamie no entendió, que hay un lama en el sur. Somos transportados a la biblioteca donde estaban sentados Rek, Tim y Bran. Tim empezó a decirle a Rek que nuestro personaje principal no ayudaba a los demás recién llegados. Pero el hombre dijo que Harry es muy decidido en el ajedrez, lo que demuestra que incluso sin manos se esfuerza por preservar la vida. Tim primero dijo que él también podría ser decisivo en el ajedrez y luego preguntó si Rek jugaría mañana con el personaje principal, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Volviéndose hacia Brad, le dijo que Butch sería trasladado a prisión en los próximos días y que tan pronto como llegara, Brad tendría que entrar en contacto con él. Luego empezaron a hablar de la situación que pasó en la mañana. Tim dijo que a primera vista el tipo estaba diciendo tonterías, pero hablaba de la ciudad de Lloyd Group Corporation como si fuera un hecho real.
Tim incluso verificó su identidad y descubrió que la razón por la que Carl fue a prisión no fue el robo legal de dentaduras postizas, sino que fue despedido por cargos de evasión de impuestos. Después de que Tim terminó, Rec habló sobre vigilarlo y también preguntó sobre la situación de Harry, pero el rubio dijo que aún no había logrado averiguarlo, y prometió hacerlo antes de fin de año. De repente, cuando giró la cabeza, vio a nuestro personaje principal. Harry tomó un dispositivo parecido a una tableta que decía que tenías que iniciar sesión para usarlo. Tim se acercó al personaje principal y le explicó cómo trabajar con este dispositivo. Harry hizo clic en iniciar sesión y preguntó si podía ver las noticias, pero Tim dijo que ni siquiera Rec tenía esos derechos. Nuestro héroe miró al hombre y pensó que él y Rec eran en efecto más libres que los demás prisioneros. Cuando Harry se sentó a la mesa, Tim se alejó de él y le dijo al héroe que no se apresurara, pero de repente se detuvo, sospechando que algo andaba mal. Tim se dio la vuelta y vio al héroe simplemente desplazándose rápidamente por todo lo que estaba escrito en la tableta. Inmediatamente se sentó con el jefe y, señalando al personaje principal, comenzó a decir que Harry solo quiere acercarse a Rec. Mientras el héroe seguía mirando al lector, Tim dijo que notó la mirada distraída de Harry. Claro, Rec le dijo a Tim que no se entrometiera en cosas que no eran asunto suyo y que también aprendiera a ponerse en el lugar de otra persona. 3 horas después, Rec, Tim y Brad decidieron salir de la biblioteca, pero se detuvieron en el personaje principal y Rec preguntó sobre lo que estaba escrito en la página anterior en la tercera línea. El héroe, sin darse la vuelta, inmediatamente dijo lo que estaba escrito. Después de eso, Brad se acercó a Harry y le pidió que le prestara el lector por 1 minuto. Cuando Brad dijo que todo estaba correcto, Tim hizo una mueca de desconcierto. De repente el gato, que había estado con estos 3 todo el tiempo, se giró para mirar al héroe y lo miró con ojos brillantes. Al enterarse de que todo estaba correcto, Rec, al irse, dijo con satisfacción que todo se estaba volviendo más interesante. Nuestro héroe entendió que si quería sobrevivir en prisión, tenía que demostrarle a la persona más libre que era útil. Luego nos trasladan al comedor con Rec y Brad. Un momento después, Tim se unió a ellos y se subió a una silla. Brad inmediatamente le dijo a Tim que mostrara respeto al jefe, pero él respondió diciendo que Rec no le dijo nada. Rick preguntó qué había aprendido Tim sobre Harry y luego dijo que el personaje principal era anormalmente puro. Tim continuó hablando sobre el hecho de que el héroe no tiene padres ni parientes, y fue a prisión por robar un teléfono durante 6 meses, que es el periodo más corto de la historia. Por eso, dijo que todo esto es muy sospechoso, mientras que en el caso está escrito que el propio Harry afirmó que no robó el teléfono, pero no hay evidencia porque las cámaras estaban apagadas. Y lo último que le molestó fue que nuestro personaje principal se llamaba Smith. El nombre Smith era muy especial porque una de las 5 grandes empresas era Smith Corporation. Además, el apellido era increíblemente raro, por lo que si conocías a una persona con él, lo más probable es que perteneciera a esta corporación en particular. Tim dijo que no podía entender por qué una corporación les enviaría a una persona tan pequeña, pero entonces se acordó de Jamie, quien tan pronto como llegó junto a ellos comenzó a reunir gente a su alrededor. Y cuando la situación de una guerra con 2 facciones se convirtió en una situación con 3 jugadores fuertes, Tim comenzó a pensar si Smith Corporation podría haberlo enviado. Luego Brad dijo que la corporación sabe que Rec está en prisión y que quieren demasiado. Tim comenzó a hablar sobre cómo les enviaron a Jamie para despejar el camino para Harry. Y también dijo que no importa lo que quiera hacer Smith Corporation, porque Harry está a cargo y Jamie es solo un chico de los recados. Claro, Tim todavía tiene preguntas sobre qué está haciendo la empresa y por qué les enviaría a Harry si es tan valioso para ellos. Rick, después de pensar en todo lo que dijo Tim, sugirió que era hora de elegir la próxima generación de sombras. El rubio se sorprendió por esto, porque significa que Harry vino hacia ellos con una tarea. Rick empezó a decir que un consorcio tan grande debe tener una cara oficial y un poder oculto. El jefe de la corporación Smith era el funcionario y la sombra era la fuerza oculta. La sombra se especializaba en el trabajo sucio y obedecía solo al cabeza de familia, pero la selección de las sombras era extremadamente cruel. Chen dijo que incluso si Harry fuera candidato, no tenía sentido hacer su biografía tan limpia a menos que hubiera un secreto más importante escondido en ella.
Acariciando al gato, dijo que Harry se parecía un poco a una persona a quien Jem y Brad aún no habían visto, pero que tarde o temprano lo verían. Luego comenzó a decir que estaba interesado en el personaje principal y, por lo tanto, ordenó a Jem que lo pusiera a prueba. Claro, Jem comenzó a objetar, porque Harry es de Smith Corporation, pero Rick dijo que no sería interesante capturar a una persona de la empresa. Cuando Bland dijo que sentía que nuestro personaje principal era diferente, Rick comenzó a hablar sobre cómo hay diferentes personas en la organización. Se llamó a sí mismo el tigre que pacifica las montañas. Llamó al personaje principal un halcón astuto y a Brad un lobo guerrero, y describió a dos tipos más como un ágil leopardo y un perro devoto. Jem notó que no se había dicho nada sobre él y se apresuró a descubrir su papel, pero la respuesta no fue tranquilizadora, porque le dijeron que era un pez que eludía el trabajo y un zurullo al que pinchaban con un palo. Pasamos a un prisionero que fue empujado y cayó al suelo. Al final resultó que lo hizo un robot, ya que el chico no fue a su celda. Otros prisioneros observaron con interés a los que eran golpeados por el guardia cuando no recordaban su lugar, pero de repente su atención fue captada por Harry, quien, para sorpresa de todos, pudo recordar la ubicación de su celular. De repente, Jem agarró al personaje principal por el hombro y lo arrastró, diciendo que ahora era su hombre y que no necesitaba hacer fila. Sin embargo, al héroe no le importaba, porque solo pensaba en lo especial que era la situación de estos tres. Cuando los dos se acercaron a la fila, Jem señaló con el dedo a uno de los prisioneros y luego se giró enojado, pero tan pronto como notó al rubio, saltó a un lado cortésmente dejándolos pasar. Todos los prisioneros se sorprendieron de que Harry estuviera almorzando con Rick. Jem le explicó al personaje principal que una persona que juega ajedrez con su jefe definitivamente recibirá un trato especial. A última hora de la noche, todos los prisioneros se pusieron en fila y, por orden del androide, comenzaron a regresar a sus celdas. Ya en la celda, de pie frente al lavabo, Harry pensó en cómo la actitud hacia él podría cambiar en tan solo una mañana. De repente se sintió mal e inmediatamente se despertó sobre una alfombra extraña. El personaje principal se despertó en una mansión incomprensible justo frente a la chimenea. Cuando se dio la vuelta, vio que todo a su alrededor estaba destruido, y en el fondo de la habitación yacía un oso con un cuchillo ensangrentado clavado. Mientras comenzaba a deambular por la casa, pensó que lo más probable era que su cuerpo todavía estuviera en la celda. Gracias a estos pensamientos, asumió que lo más probable era que estuviera en un sueño, pero un golpe en la puerta lo distrajo de todos sus pensamientos. El hombre detrás de la puerta dijo que era policía, luego dio su número y dijo que había llegado por una llamada. El héroe inmediatamente pensó que la voz le era familiar, pero para su sorpresa no podía recordar de quién. Cuando la abrió, realmente había un policía frente a él. Le pidió al héroe que se quedara quieto y cerrara la puerta. Tan pronto como el policía subió al segundo piso, se escuchó nuevamente una voz afuera de la puerta, afirmando que era un oficial de policía y que había venido de guardia. Pero el héroe recordó que un empleado con el mismo número ya estaba en la casa, por lo que tuvo cuidado. De repente se escuchó un olor a horror en la puerta y la voz, ya cambiada, pidió insistentemente que la dejaran entrar. Comenzaron a escucharse voces alrededor del héroe, preguntando qué policía era real y pidiéndole que tomara una decisión. Pero Harry decidió no hacerlo, simplemente corrió hacia el oso con un cuchillo. El héroe no pudo sacarlo porque la barrera que rodeaba el cuchillo lo empujó. Unas voces comenzaron a preguntarle a Harry por qué necesitaba un cuchillo y dijeron que primero necesitaba abrir la puerta. El héroe miró el cronómetro que tenía en la mano y, al ver que todavía estaba funcionando, llegó a la conclusión de que todavía estaba vivo. Entonces Harry decidió que no había otra salida y destruyó la barrera. Tan pronto como tomó el cuchillo, el héroe dijo que antes de abrir la puerta mataría al hombre de arriba. Cuando la barrera se derrumbó, toda la habitación se cubrió de signos de interrogación y la memoria del héroe regresó. Y por eso inmediatamente se dio cuenta de que el policía era Jem, quien lo encarceló en una pesadilla. El propio Jem no podría haber imaginado que Harry sería capaz de atravesar todo el horror que creó con tanta calma y confianza. No podía entender cómo el héroe logró tomar el cuchillo, porque incluso le puso una barrera, pero el grito de Harry lo distrajo de estos pensamientos.
Bajando las escaleras, el rubio dijo que el jefe tenía razón y que Harry era realmente bueno. El personaje principal le preguntó a Tem por qué lo encarceló en una pesadilla, porque Harry no les hizo nada, que se sentó en las escaleras, dijo que necesitaba saber cómo era nuestro héroe si su jefe tenía tan buena opinión de él. Mirando a su alrededor, le preguntó a Tem si esa era toda su habilidad, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Harry entonces pensó que tal vez la razón por la que estos tres fueron encarcelados estaba relacionada con sus habilidades. Tim lo distrajo de sus pensamientos preguntándole si nuestro héroe era de Smith Corporation o no, pero Harry no tenía prisa por responder. Primero pidió explicar por qué los guardias robóticos lo ignoraban. Chen dijo que la seguridad no tenía derecho a tocarlos y también pidió no eludir la pregunta. El rubio comenzó a contar lo que vio en las cámaras mientras el personaje principal hablaba con Jamie, quien les fue enviado por Smith Corporation. Harry preguntó sobre el significado de este interrogatorio si Tem ya estaba seguro de su conexión con Smith. Tem respondió que su organización no se ocupa del pasado de una persona y que si la persona es confiable. Nuestro héroe dijo que si lo revisaban, entonces ya era apto, pero Tem, levantándose de las escaleras, dijo que él personalmente no lo creía así, pero el jefe dijo que debería haber diversidad en el grupo, y luego enumeró todos los tipos de miembros, y le pidió a los de su tipo que adivinaran el personaje principal, a lo que dijo que lo más probable era que Tem fuera el burro del grupo. Después de eso, Tem se inclinó sobre Harry y comenzó a preguntarle sobre los objetivos que perseguía. El propio personaje principal dijo por qué Tem no le pregunta a Jamie. Entonces el rubio, diciendo que si el personaje principal permanece en silencio, tarde o temprano se ocupará de esto, lo dejó ir. El héroe se despertó en la cama de su celda con la cara sudorosa y dificultad para respirar. Miró el cronómetro, que decía que faltaba un día para su regreso, y se fue a la cama. Al día siguiente, Tem se sentó frente a Reg y habló sobre cómo puso a prueba a Harry con su dilema del doble poltergeist. Habló de cómo nuestro personaje principal tomó un cuchillo y fue a matar manualmente a uno de esos dos, y luego le pidió que creyera que Harry era pura maldad, que estaba cerca. Dijo que Tem debería reducir la velocidad usando la habilidad, porque una persona simplemente no puede soportarlo. Rick notó que sería difícil para una persona común escapar de la trampa de Tem, lo que significa que Harry tiene una fuerte voluntad. La rubia continuó diciendo que el personaje principal no es como ellos, y que es pura maldad. Pero el hombre dijo que Tem necesita entender que no siempre se puede vencer la oscuridad con la luz y, a veces, es necesario recurrir al fuego. Nuestro héroe estaba sentado en su celda y calzándose, cuando de repente escuchó la melodía de despedida de su tierra. Nuestro héroe caminó hacia esos tres, y todos los prisioneros a su alrededor le abrieron paso. Cuando llegó a su mesa, lo primero que escuchó fue una pregunta de Tem sobre si el personaje principal había dormido lo suficiente. Rick, mirando al héroe, dijo que Harry es especial, porque no solo salió de la pesadilla, sino que también se mantiene en pie con confianza. El personaje principal se sentó frente al hombre y le preguntó si podía adquirir esa habilidad, pero Rick dijo que Harry no podría seguir su camino, y de repente, para sorpresa de Brad, dijo que su camino era más adecuado para nuestro héroe. Detrás del personaje principal estaba Tem igualmente sorprendido, y Harry en ese momento estaba pensando en qué tipo de persona era Rick y qué influencia tenía en este mundo. El héroe preguntó cómo podría seguir su camino, pero Rick dijo que aunque admira los talentos de Harry, no es suficiente. Después de esto, el hombre le preguntó al héroe si estaba listo para jugar al ajedrez, pero después de eso dijo que el héroe estaba de mal humor y que tal vez debería descansar un día, pero el héroe dijo que no necesitaba eso. Al darse cuenta de que la situación en el tablero era el final de la corte imperial, realizó 3 movimientos que lo llevaron a la victoria. Con sus movimientos, el héroe creó una posición fuerte y el hombre pensó que sería imposible para una persona común y corriente adivinar una técnica tan elegante. Rick dijo satisfecho que parecía estar equivocado al decir que el héroe necesitaba descansar. Todos los prisioneros se sorprendieron porque el héroe pudo vencer a Rick nuevamente. Después de que todos se fueron, Harry preguntó si podía hacer una pregunta, a lo que Rick dijo que contaría como una recompensa por ganar. Para sorpresa de Tem y Brad, el personaje principal decidió no aprovechar la situación,
sino que simplemente preguntó si Rec tocaba la armónica o no. Luego Rec dijo que era él y agregó que su fundador compuso esta canción y él también escribió la letra, pensando en cuánto tiempo había existido su organización, y cuando una persona suya vino a este mundo, pidió cantar esta canción en su totalidad. El hombre dio su consentimiento, pero dijo que el texto estaba incompleto porque habían pasado muchos años y se había perdido mucho. Comenzó a cantar y todos los prisioneros lo miraron con admiración. Habiendo terminado, dijo que la última línea fue añadida por generaciones posteriores y que originalmente no estaba allí. Luego Harry sugirió cambiarlo por mejores amigos que tomaron caminos separados. De repente, Rec tuvo una epifanía y dijo que probablemente esa era la intención original de la canción. Después dijo que solo se conoce una canción además de la que él cantó, que fue compuesta por su fundador, y esta canción es el canon. Pero Rec dijo que las notas de la canción se habían perdido, pero el héroe inmediatamente se dio cuenta de que lo más probable es que esta canción también fuera de su tierra. Un poco más tarde, Harry estaba sentado a la mesa cuando sintió la presencia de Jemmy y dijo que no tenía sentido tener cuidado, porque Rec ya sabía de su conexión. Luego apareció y dijo que diría solo unas palabras y empezó a hablar de su triste infancia. Cuando el héroe preguntó a qué se refería Jemmy, le pidió que le enseñara a jugar al ajedrez. Cuando se le preguntó por qué necesitaba esto, dijo que era genial, porque ni siquiera Rec se podía comparar con el personaje principal. Entonces Harry preguntó si era posible ganarse una reputación jugando al ajedrez un par de veces. Ginny respondió que Rec no podía ser vencido en una pelea y que esta era la mejor opción, porque así se acercarían más a él, y gracias a esto podrían saber dónde estaba el este del Tíbet que estaban buscando. El héroe concluyó en sus pensamientos que el poder de combate de Rec es muy alto, y el propio Harry llegó a prisión con un propósito específico. Después de todo esto, el personaje principal dijo que le enseñaría a jugar a Jemmy, pero que primero lo dejaría ir muy lejos. Nos transportamos al momento en el que quedan 5 minutos antes de que el héroe entre en su mundo. Harry estaba en su celda, escribiendo su nombre en la cama con un cepillo de dientes. Luego se sentó sobre él y, pensando que aquellos 2 días eran como un sueño, se pellizcó el antebrazo. Y entonces el cronómetro llegó a su fin y nuestro héroe comenzó a moverse en su mundo. Descubrió que solo había pasado un segundo para su mundo. Después se miró la mano con el cronómetro, donde estaba claro que faltaban 2 días para el siguiente salto. De repente, el héroe recibió una llamada de la comisaría y le dijeron que su padre estaba detenido por juego. Le pidieron a Harry que acudiera a ellos, pero él simplemente leyó la ley que prohíbe los juegos y pidió darle a su padre el castigo más alto. Luego colgó, se acostó, volvió a mirar el teléfono y no vio ni un solo mensaje de su madre. Dejó el teléfono a un lado y se quedó dormido pensando en por qué no podía regresar a ese mundo más rápido. Y así, por la mañana fue a la escuela y pensó en cómo le explicaría a Riku las notas del canon que había escrito un poco antes. Luego somos transportados al aula, donde Harry le preguntó a su amigo si el maestro Peter maldijo después de que el héroe escapó de la lección. Pero al no recibir respuesta, el héroe notó que Cress estaba muy preocupado, pero dijo que no era así. Cuando se sentó con Harry, inmediatamente le preguntó qué haría el personaje principal si se encontrara con cosas extrañas. El personaje principal se interesó, por lo que inmediatamente le preguntó de qué estaba hablando. A lo que Cress dijo que no sabe qué es, pero es algo extraño. Harry sugirió llamar a la policía, y su amigo aceptó de inmediato, incluso preguntando si el héroe tenía algún conocido allí, pero la respuesta lo dejó estupefacto, porque el héroe dijo que conocía a alguien y que el padre de Harry acababa de ser arrestado ayer. Después de esta conversación, nuestro héroe se perdió en sus pensamientos, pensó que la rareza de la que hablaba Cress podría ser un cronómetro. De repente, el compañero de clase del héroe gritó que la superestrella del baloncesto Jack había iniciado una conferencia y declaró que estaba en el mundo de una civilización mecánica. Harry inmediatamente tomó su teléfono y comenzó a ver la conferencia donde Jacob tenía un brazo mecánico que usaba para lanzar una pelota. El jugador de baloncesto se sentó y empezó a hablar de cómo anoche encontró una cuenta regresiva en su brazo, y cuando terminó, Jacob fue transportado al mundo de una civilización mecánica, que era diferente a la de ellos. Levantando su mano mecánica,
dijo que permaneció después de viajar a este mundo, ya que aparentemente reemplazó a otra persona y se convirtió en uno nuevo. Pero luego dijo que lanzó la conferencia no para alardear, porque ese mundo no es tan hermoso, sino al contrario, peligroso. Jacob lo llevó a cabo para que no fuera capturado en secreto para una investigación. El héroe vio la conferencia y se dio cuenta de que Jacob era una personalidad de los medios, por lo que eligió un método tan radical para defenderse. Harry no consideraba que este método fuera fácil, pero entendía que lo más probable es que la decisión se haya tomado apresuradamente, y también gracias a la situación con Jacob, llegó a la conclusión de que puedes llevar cosas contigo transformándote o escondiéndolas en tu cuerpo. Harry abrió un recurso de noticias, donde había muchos mensajes sobre personas que habían visitado otro mundo. Todos los compañeros del héroe discutieron con entusiasmo temas relacionados con otro mundo. Nuestro personaje principal le preguntó a Cress si le había contado sobre esto, pero él le dijo a Harry que no se preocupara. Después de todo, incluso si se encontrara en tal situación, definitivamente no se olvidaría del personaje principal. Harry inmediatamente se dio cuenta de que esto se debía al cronómetro, porque Cress estaba deprimido al principio, pero después de ver la conferencia se puso feliz. Chris le preguntó al héroe si, después de entrar en otro mundo, podría vender cosas de él al de ellos, pero Harry dijo que lo más probable es que no funcionaría. Sin embargo, su amigo todavía dijo que cuando se haga rico, invitará al personaje principal a una cena lujosa. Entonces nuestro héroe intentó transmitirle que los viajeros se enfrentan a peligros y deben tener cuidado. El compañero sentado al frente se preguntaba cuáles eran las reglas para moverse y por qué todavía no podían hacerlo. Al escuchar esto, Cress sugirió que solo las personas con talento pueden moverse. Bajo el video de un colegial, resumió mentalmente los resultados y concluyó que para todos los viajeros el tiempo es el mismo. También concluyó que lo más probable es que haya un segundo grupo de personas, porque había quienes tenían un cronómetro, pero no se movían. Lo siguiente que Harry se dio cuenta fue que todos los viajeros eran hombres jóvenes de entre 10 y 35 años. Entonces el héroe concluyó que Cress aún no se había movido porque estaba sorprendido por la conferencia de Jacob. También aparecieron dos opciones sobre el número de personas, la primera es que después de la muerte de uno vendrá otro, y la segunda es que el número aumentará. Después de la lección, el héroe caminó por el pasillo y pensó en cómo se sentía, en que se diferenciaba de otras personas. Como ellos, debería haber terminado la escuela y haber entrado en la universidad, pero ahora le parecía que su camino ya no estaba con ellos. Harry se acercó a la maestra y le preguntó si Carl estaba en la escuela, a lo que ella dijo que no. El personaje principal sugirió que la psique de Carl estaba traumatizada, tal vez incluso se había vuelto loco. Después de un tiempo, el héroe estaba sentado en clase con su amigo. Cuando terminó la lección, Cress dijo que Bran expuso la estrategia, pero el héroe no sabía quién era. Luego explicó que era un buen jugador y lanzó una estrategia para un juego que podría conectarse a otro mundo. Bran habló sobre cómo Llama externó al mundo en el que se encuentran, y el mundo del juego, donde acaban tras moverse internamente. Dijo que acababa de ingresar al juego, por lo que no tuvo tiempo de descubrir una manera de obtener artes marciales ocultas. Conoció 3 formas de desarrollarse, la primera fue transformarse en un hospital, lo cual es muy costoso. El segundo es unirse a la Inquisición prohibida y convertirse en una nueva persona después de la inyección. La tercera forma era encontrar a Rek, y de esta manera tenía el mayor potencial. El tema de la interseccionalidad fue muy popular en la clase del protagonista, pero por la tarde hubo una mala noticia que apagó el entusiasmo de todos. Uno de los viajeros fue encontrado muerto sin las prótesis que recibió en otro mundo. Muchos viajeros que revelaron impulsivamente sus identidades sintieron miedo. Luego de que los medios anunciaran la situación, la gente comenzó a especular que matando al viajero podrían reemplazarlo. Después de ver las noticias, Harry dijo que si Cress cruzaba mundos, tendría cuidado, y después de regresar no diría nada estúpido. Su amigo caído dijo que acababa de tener la oportunidad de cambiar su destino, pero todo se convirtió en una película de terror. Después de que Cress le preguntó a Harry por qué tenían todo esto, el héroe dijo que mientras los padres de otras personas sacrificaban sus vidas, el padre de Cress jugaba a las cartas. Un amigo le preguntó al héroe qué estaba haciendo su padre en ese momento,
a lo que Harry dijo que sacrificó su vida jugando a las cartas. Después de la pregunta de Cress sobre cómo arrestaron al padre de Harry, el personaje principal dijo que él mismo lo delató. Inesperadamente, su amigo, con los ojos brillando de entusiasmo, le pidió al héroe que le informara sobre su padre. Cuando terminó la conversación, nuestro héroe se sumergió en su memoria para analizar la información recibida. Todos los viajeros encontraron que ese día parecía estar distribuido entre puntos de más de 10 ciudades. Además, la distribución de viajeros podría estar muy concentrada. Tan pronto como terminó la lección, nuestro héroe inmediatamente se escapó de ella. Llegó a casa, se cambió de ropa y fue a la casa de Carl para ver qué le pasaba. El héroe corrió y pensó que para sobrevivir en otro mundo es necesario tener un cuerpo fuerte y un espíritu persistente. Después del viaje, hubo cambios en Harry también, porque todos los grilletes que le habían puesto cayeron lentamente. Cuando el héroe llegó a la casa de Carl, descubrió que necesitaba un pase para entrar, así que decidió ir por la entrada trasera. Una gran cantidad de personas se habían reunido frente a las puertas traseras. De repente la puerta se abrió y Harry vio a dos hombres arrastrando al delirante Carl. El personaje principal se escondió detrás de un árbol para pasar desapercibido, pero una de las personas en el auto notó que Harry miraba el teléfono. Después de que se fueron, el héroe inmediatamente tuvo muchos pensamientos sobre quiénes podrían ser estas personas. El personaje principal se fue a su casa, pero en el camino notó que lo estaban siguiendo. Fue una de esas personas que se llevó a Carl, siguió a Harry desde el momento en que se dio la vuelta y se fue a casa. Entonces nuestro héroe decidió fingir que había recibido una llamada y quedarse donde estaba. Y ahora Harry ya estaba parado en un semáforo con otras personas. El personaje principal notó que la persona que estaba a su lado estaba en la entrada principal del complejo y se dio cuenta de que se trataba de vigilancia cruzada. Harry se preguntó qué tipo de organización era la que estaba tan bien entrenada y preocupada por los viajeros del mundo. Al darse cuenta de que incluso si alguien se enterara de los viajeros ese día, no tendría tiempo de reaccionar tan rápido, llegó a la conclusión de que estas personas estaban bien preparadas. Tan pronto como la luz se puso verde, Harry inmediatamente giró en la dirección opuesta. Entonces el hombre que observaba al héroe le dijo a su compañero que Harry se había dado vuelta. Su compañero dijo que solo estaría allí en 2 minutos, así que, pensando que debía esperar un poco, el hombre se dio vuelta y vio que Harry ya se había ido. El segundo hombre corrió muy rápido y preguntó si el héroe se daba cuenta de que lo estaban siguiendo. El primer hombre respondió afirmativamente, luego el corredor dijo que probablemente se trataba de un colegial de unos 18 años, y como pudo detectarlos, entonces sus habilidades son altas. Cuando el héroe se detuvo para llamar, el espía ni siquiera pensó que lo había notado. El segundo hombre decidió preguntar por qué de repente comenzaron a vigilar, porque ya tenían mucho trabajo por hacer. Pero el corredor dijo que ellos habían iniciado, por lo que notó cómo nuestro héroe evitaba la mirada de su capitán. Harry se escapó a una distancia suficiente, donde decidió sentarse durante media hora. Mientras el personaje principal estaba sentado, decidió comprobar la transmisión de Brian, pero descubrió que estaba desconectado y pensó que también podría haber sido capturado. Cuando el héroe se acercó a la casa, vio una gran multitud de personas, policías y médicos de ambulancia. Al final resultó que, en la casa del personaje principal vivía una familia donde el marido golpeaba a su esposa, pero ahora todo sucedió al revés. Ese día intentó golpearlo nuevamente, y ella al principio no resistió, pero antes de perder el conocimiento lo golpeó con un brazo mecánico. Pero lo peor es que tienen una hija pequeña que vio esto. Harry se acercó lentamente a la chica sentada en el callejón. Resultó que el héroe había visto a la niña y a su madre más de una vez cuando estaban sentadas abajo, abrazándose y llorando. La niña se llamaba Mila y, cuando sus padres se peleaban, ella siempre acudía al personaje principal. El padre de Mila está muy celoso. Tan pronto como vio a su esposa hablando con otros, inmediatamente la golpeó. La niña comenzó a decir entre lágrimas que su madre le había dicho que fuera con él, pero Harry no estaba en casa. El héroe se inclinó, le acarició la cabeza y dijo que si la niña no hubiera comido, ahora cocinaría arroz frito. Cuando entraron al apartamento, Harry escuchó un ruido extraño, por lo que el héroe inmediatamente cerró la puerta. Mila preguntó qué pasó,
pero el héroe le dijo que se callara. Los coches de policía y los todoterrenos empezaron a llegar a su casa. El personaje principal, escondido detrás de la cortina, miró por la ventana y siguió la situación. Del todoterreno salieron dos tipos, a quienes el personaje principal vio cuando se llevaron a Carl. Uno de los empleados sintió miradas sobre él, por lo que inmediatamente miró por la ventana, pero no vio a nadie allí. Su compañero le preguntó qué había pasado, pero él dijo que solo estaba mirando a su alrededor. El personaje principal se dio cuenta de que necesitaba improvisar, porque si se llevaban a la madre de Mila, la situación sería difícil. Harry caminó hacia la puerta principal y, bajo la mirada sorprendida de Mila, comenzó a escuchar los pasos afuera de la puerta. Pero inesperadamente para el personaje principal, dos personas de la organización simplemente se marcharon. El héroe pensó que quizás no se llevarían a todos los viajeros, pero un golpe en la puerta lo distrajo de sus pensamientos. Cuando Harry abrió la puerta, vio a la madre de Mila parada frente a él, quien le pidió perdón por molestarlo. Inmediatamente llamó la atención sobre la mano mecánica con la que la mujer se alisaba el cabello en ese momento. El personaje principal dijo que quería prepararle comida a Mila y que ella no le molestaba en absoluto. La mujer empezó a llamar a su hija a casa, pero ella le dijo que no tenían nada para comer y que la casa quedó destruida. Entonces el héroe los invitó a comer con él, diciendo que solo le interesaban los viajeros. Acercándose a la mesa, preguntó si Marta se sentía cómoda hablando de esto. Marta, caminando de la mano de Mila, dijo que Harry podía preguntar sobre esto en cualquier momento. Observando a la madre y a la hija, pensó si una persona tan débil podría sobrevivir en el cruel mundo interior. Al cabo de un rato ya había una gran cantidad de comida sobre la mesa. Sentado a la mesa, Harry preguntó qué decía la policía y Marta respondió que querían llevársela, pero luego cambiaron de opinión. Luego el héroe preguntó por dos hombres más, y la mujer dijo que simplemente le pidieron que llenara un formulario, le tomaron dos fotografías de su documento de identidad y se fueron. Harry comió arroz y pensó que no todo era tan loco, porque si la policía estaba al tanto, entonces tenían documentos oficiales. Entonces el héroe decidió preguntar sobre el papel de Marta en el mundo interior, así como sobre sus manos. En el mundo interior, la mujer tiene su propio hospital y recibe prótesis cuando se muda. Harry preguntó dónde estaba ubicada la prisión 18, a lo que la mujer dijo que estaba ubicada en las afueras de la ciudad. El personaje principal le preguntó qué más había, pero Marta dijo que estuvo allí solo 2 días y no descubrió nada. Inesperadamente, Mila le preguntó a su madre cómo se llamaba su hospital. Su madre, sorprendida por esta pregunta, dijo que se llamaba Hospital Mecánico de Marta. Después de esta conversación, la mujer preguntó por qué el héroe estaba tan interesado en el mundo interior, a lo que Harry dijo que él también quería mirarlo y que estaba celoso de los viajeros. Pero Marta se apresuró a decir que ese mundo es peligroso para todos menos para las 5 corporaciones. Un poco más tarde, cuando Harry y la mujer ya estaban lavando los platos, preguntó cuáles eran los próximos planes de Marta. Dijo que planeaba ir con su hija a ver a su abuela en otra ciudad y luego regresar para divorciarse de su marido. Entonces Harry notó que valía la pena comprar boletos en ese momento, porque podrían agotarse. Pero la mujer no pudo comprarlos, entonces el héroe se dio cuenta de que tenía prohibido salir de la ciudad. El personaje principal pensó que la organización tenía conexiones en la cima, y que no quería quedarse en su ciudad, por lo que por ahora era mejor para él no rebelarse. Cuando Harry se sentó en el sofá con ella, dijo que nunca antes había mirado tan directamente a su madre. Ella le pidió al héroe que invitara a su madre porque era muy hermosa, a lo que Harry dijo que dejaría de inventar cosas. Marta se acercó a ellos con la ropa sucia de nuestro héroe, les dijo que en el futuro, si el héroe tiene ropa sucia, ella lo ayudará a lavarla. Harry empezó a decir que podía hacerlo él mismo, pero la mujer simplemente ató a su hija y empezó a irse. Cuando se fueron, el héroe se acostó en la cama y pensó que los viajeros eran ahora el tema principal de discusión. Justo cuando el héroe pensó que no había noticias de su madre durante mucho tiempo, ella llamó de inmediato. El héroe empezó a hablar de pagar los libros de texto, pero ella no escuchó y simplemente dijo que no podría venir el fin de semana, para que el héroe no se retrasara en sus estudios.
Una vez finalizada la conversación, el héroe miró al suelo con tristeza y pensó que su madre ya se había olvidado de que faltaba a clases. Se recostó en la cama y se dio cuenta de que ya no importaba. Por la mañana, el héroe salió a correr y pasó corriendo por la ventana de Marta y vio que ella realmente le había lavado la ropa. La propia mujer apareció por la ventana, invitándolos a subir a comer. El héroe dijo que no debería hacerlo, pero él mismo pensó que nadie se había preocupado por él durante mucho tiempo y que esto era inusual para él. El héroe ya se encuentra cerca de su escuela de idiomas extranjeros. Harry agarró a su emocionado amigo y le preguntó hacia dónde corría, a lo que respondió que uno de los estudiantes paralelos resultó ser un viajero. Pero luego el héroe preguntó cómo se enteraron de esto, porque ya había pasado un día desde que regresaron los viajeros, pero Crest dijo que simplemente había aguantado durante mucho tiempo y luego, sin poder resistir. Después de esta información, el héroe no pudo entender cómo 4 viajeros terminaron en una escuela a la vez. También pensó que la información de que los viajeros se limitan a las ciudades algún día llegará a las masas, lo que puede servir como motivo para la llegada de forasteros. Cuando entraron a la escuela, vieron a un chico al que los directores y profesores se llevaban a un lugar desconocido. El personaje principal dijo que este tipo probablemente sea el viajero. Harry se dio cuenta de que la gente de la organización tenía mucho poder y probablemente incluso podían ver las cámaras, por lo que decidió tener mucho cuidado. Crest lo distrajo de sus pensamientos gritando que Brian había trazado una nueva estrategia. La estrategia fue un complemento a la revisión del mundo interno. El video hablaba de la empresa Smet y de la lucha por el lugar de la sombra en ella. Dijeron que elegir una sombra es una tradición muy antigua que la empresa aún observa. Hay 8 candidatos conocidos para el puesto de la sombra, pero también hay una persona más de la que Brian no sabía nada. Después de escuchar todo esto, el héroe concluyó que este es precisamente el motivo de su encarcelamiento en la prisión 18. Harry estaba a punto de irse a casa cuando notó que Crest tenía emoción escrita en todo su rostro. El héroe pensó que si su amigo iba a prisión con él, lo ayudaría, incluso si pudieran descubrirlo. Antes de irse, Harry le dijo a Crest que tuviera mucho cuidado después de mudarse. Cuando el personaje principal regresó a su casa, Marta se acercó a él. Comenzó a decir que el mundo interior era muy peligroso y que no estaba segura de poder regresar. Por eso, decidió pedirle al héroe que cuidara de su hija si ella no regresaba. Pero el héroe dijo que Marta definitivamente regresaría, pero ella siguió insistiendo en que ese mundo era muy peligroso. Entonces el héroe, para que la mujer no se preocupara, dijo que si pasaba algo, cuidaría de Mila. Ella estaba feliz por esto y le entregó a Harry la llave para que pudiera entrar tranquilamente a su apartamento. Cuando ella se fue, el héroe miró la palma en la que estaba la llave y pensó que esto era un indicador de confianza en él. Cuando llegó el momento de moverse, el héroe se metió en la boca una memoria USB con una partitura. Y al poco tiempo, el mundo que rodeaba al héroe volvió a congelarse, presagiando el movimiento. Afortunadamente para el protagonista, regresó a su celda, gracias a lo cual se dio cuenta de que cada transición es una continuación del pasado. Lo siguiente que pensó el héroe fue que otros podrían haber visto el hermoso mundo exterior, pero él pudo verse rodeado por Rec. Luego escupió el pendrive de su boca, lo que confirmó sus sospechas de que uno puede llevar cosas dentro. También tenía una herida en la mano por el pellizco que le dio el héroe antes de partir, lo que demostraba que ese todavía era su cuerpo. El héroe se acercó a la puerta y, mirando la prisión, pensó que incluso extrañaba el ruido que no había oído en 2 días. El tiempo que tenía que pasar en este mundo también era de 48 horas, por lo que se preguntaba si podría cambiar algo. Cuando Harry salió de la habitación, 2 prisioneros inmediatamente lo miraron. Chen también lo notó e inmediatamente hizo un gesto con la mano a modo de saludo. El héroe decidió bajar hacia ellos, saludando con la mano a los prisioneros reunidos a su alrededor. Mientras caminaba, inmediatamente comenzó a buscar otros prisioneros. De repente vio a Henry de una clase paralela, que estaba rodeado de prisioneros. Esto también lo observó Jamie, quien con una sonrisa saludó a Henry en la prisión 18. El héroe lo miró, pensando que cuando regresara, comenzaría a experimentar sentimientos cálidos por Jamie. Al darse cuenta de dónde terminó, inmediatamente comenzó a preguntar a los prisioneros dónde estaba Rec.
Uno de ellos señaló con el dedo el lugar donde estaba sentado. Henry miró e inmediatamente se dio cuenta de que este era el que necesitaba. Después de un tiempo, ya estaba huyendo de la multitud de prisioneros hacia Rec, pero sus esperanzas fueron frustradas por el rubio, quien inmediatamente empujó a Henry lejos con un clic. Tim empezó a decir que el personaje principal y Henry eran muy extraños porque inmediatamente empezaron a buscar al jefe. El chico se presionó contra la pierna del rubio y dijo que había venido con una misión, pero Tim solo lo miró con desprecio. Luego Henry volvió a gritar que había venido con la misión de ser ascendido. El rubio no lo dejaba pasar, por lo que Henry seguía gritándole a Rec que le diera una misión. Los prisioneros que vieron esto se rieron enojados del tipo, pensando que se había vuelto loco. Tim simplemente hizo un gesto con la mano, diciendo que se trataba de otro excéntrico. Después de esto, Henry, quien ya había sido capturado por los prisioneros, comenzó a pensar en lo que salió mal, porque se suponía que iba a recibir una misión. Pero pensando que aquel no era el lugar adecuado para tal misión, empezó a huir de los bandidos. Se topó con una puerta de metal y comenzó a tocarla pidiendo que lo dejaran salir. Pero, para su desgracia, solo los guardias robóticos acudieron corriendo al escuchar los gritos y de inmediato lo atacaron. Observando lo que estaba sucediendo, pensó en cómo uno podría llegar a un mundo nuevo y no observar primero la situación. Mientras el personaje principal caminaba incomprensiblemente, Tim le decía a Rec que las cosas habían estado un poco extrañas últimamente. Con una taza en la mano, dijo que realmente todo era así. Mientras Rec decía esto, la rubia no perdió la oportunidad de tocar al gato, pero reaccionó a esto con una mirada enojada. Entonces Tim decidió cambiar de tema y preguntó dónde estaba Harry y por qué no era visible. Resultó que el personaje principal se acercó a Jamie para que detuviera la ceremonia de bienvenida, porque era demasiado cruel. Harry pensó que no sabía cuántos viajeros había en la prisión, pero definitivamente podía identificarlos. Después de un rato, ya en el comedor, Jamie pasó junto al héroe, diciéndole un par de palabras en un susurro, a lo que Harry le dijo que fuera primero. Después de eso, el héroe se sentó con Rec y le preguntó si hoy volvería a jugar al ajedrez, pero el hombre dijo que no tenía tiempo para eso porque vendría un invitado. Además, según el hombre, este invitado no fue invitado. El héroe comió y pensó que lo más probable es que la persona a quien el propio Rec llamó no invitado fuera inusual. Harry notó que Rec seguía confundido después de cruzarse con Henry. De repente, un hombre alto y calvo que era un nuevo prisionero entró en la prisión. Inmediatamente fue atacado por todos los drones y robots que se encontraban en la prisión. Por primera vez, el héroe vio a un prisionero escoltado a la luz del día. Butch agarró a uno de los prisioneros por la cabeza y lo levantó en el aire. Hizo una mueca y enojado le preguntó dónde estaba Rec. El prisionero no pudo soportar el dolor, por lo que señaló la mesa donde estaba sentado. Habiendo recibido una respuesta a su pregunta, arrojó al tipo detrás de él y se dirigió a la mesa. Al darse cuenta de que no se podía evitar una pelea, le dijo a Harry que se quedara detrás de Brad para no lastimarse. Al ver esto, pensó que el plan del héroe para congraciarse con Rec era muy astuto. Butch le dijo a Rec que no se andaría con rodeos e inmediatamente preguntó sobre el objeto prohibido, diciendo que tan pronto como obtuviera la información se iría. Rick dijo que si era cortés con el mayor, no saldría lastimado. Comenzó a preguntar por qué los picos necesitaban un objeto prohibido, a lo que el hombre calvo dijo que tenían el mismo objetivo que los caballeros de la organización de Rec. Butch dijo que vino a su prisión porque había rumores de que Rec y el consorcio Parker habían hecho un trato para darle a Rec su libertad si se quedaba con el artículo. A lo que el canoso dijo que Butchie estaba equivocado y que no tenía nada que ver con los Parker. Habiendo escuchado su conversación, llegó a la conclusión de que él también había venido por este objeto, y que tal vez esa era su tarea en la batalla de las sombras. Butch no podía calmarse, así que caminó hacia Rec amenazadoramente y le preguntó sobre la ubicación del objeto. Cuando el hombre de cabello gris dijo que no diría nada, Butch emitió un aura agresiva tan fuerte que fue inmediatamente atacado. Cuando el calvo preguntó por qué no quería hablar, Rec dijo que le gustaba bastante el tema. Todos los prisioneros notaron que no había pasado ni media hora, pero ya había comenzado una tormenta de metales. Butch rápidamente atacó con sus puños a Rec, que estaba quieto. En el mismo momento,
una tormenta de metales comenzó a disparar contra todos los prisioneros. Sin embargo, dispararon balas de goma únicamente con fines represores. Brad usó su habilidad para protegerse y se colocó un traje de baño. El puño de Butch no pudo alcanzar el rostro de Rek porque simplemente lo detuvo con 2 dedos. El hombre de cabello gris, sin prestarle atención a Butch, se giró para observar el estado del personaje principal. Para su sorpresa, el héroe estaba sentado en el único punto ciego de todas las trayectorias de disparo. En ese momento, pensó que los compañeros de Harry no tenían tal temperamento ni habilidades, y que tal vez él se convertiría en la próxima sombra. Y pensando en cuándo encontraría un sucesor así, golpeó a Butch con todas sus fuerzas. Butch decidió no levantarse, sino sentarse en el suelo. Hizo esto porque entendió que la diferencia entre él y Rick era como un abismo. Rick le preguntó a Butch si estaba listo para continuar, a lo que comenzó a irse, diciendo que aún encontraría el objeto prohibido. El héroe miró desconcertado y pensó en lo extraño que es Butch. A Boldy se le ocurrió una táctica diferente, decidió simplemente seguir a Rick con la esperanza de que algún día lo dejara escapar. El hombre de cabello gris se sentó con el personaje principal y le preguntó si la posición en la que ahora estaba sentado Harry estaba diseñada. El personaje principal dijo que a pesar de tener una memoria fenomenal, todavía no es capaz de realizar un cálculo tan complejo. Rick notó con una sonrisa que las conjeturas no eran suficientes para ese puesto. Luego Harry dijo que simplemente analizó todos los lugares donde se sentaba Rick. En ese momento, Butch se sentó a meditar para recuperar fuerzas después de la pelea. De repente, Jem se acercó a él y comenzó a decirle que los celestiales estaban peleando y la gente común estaba sufriendo. Luego le hizo una pregunta a Butch sobre cómo dicen que es una persona compasiva, pero qué pasa con los prisioneros que fueron afectados por la tormenta de metal. Boldy respondió que estaban en prisión y que aquí no había inocentes. Tim llamó hipócrita a Butch, a lo que él respondió que no era un monje y que compasivo no era la palabra para describirlo. Después de esta conversación, Tim caminó contento hacia la mesa. Brad erigió una barrera alrededor de su mesa. El rubio le dijo a Harry que hablara con calma, porque de todos modos no los escucharían. Rick dijo que vio a Jem interrogando a la gente durante la ceremonia de bienvenida, a lo que Harry dijo que él lo ordenó. Rick, entrecerrando los ojos con sospecha, le preguntó al héroe por qué ordenó esto. A lo que Harry dijo que quería ver que otras fuerzas competían con él por el objeto prohibido. Luego Rick preguntó si el hecho de que Jemmy no se burlara de los recién llegados esta vez era orden de Harry, y el héroe respondió que ayuda a los recién llegados tanto como sea posible. Harry tenía el principio de que si no podía defenderse, vería morir a los demás. La vida del personaje principal no fue fácil, por eso aprendió a ser egoísta. En ese momento, Butch intentó acercarse sigilosamente a la barrera con sus dedos. Tim lo notó y se dio cuenta de que quería escucharlos a escondidas, pero Butch es bastante grande y, por lo tanto, muy visible. El calvo sintió las miradas hostiles de Brad y Jem sobre él. Por eso, para evitar problemas, decidí distanciarme de ellos. Rick dijo que deseaba haber jugado al ajedrez y se fue a leer. En el camino, Jem volvió a sentarse con Butch y le dijo que no querían estar en desacuerdo con los picos, pero que incluso si el calvo no creaba problemas. Pero Butch dijo que solo le dejaría intentar tocar un pelo de su cabeza. Jem miró su cabeza con sorpresa, porque Butch era tan calvo que la luz se reflejaba en su cabeza. Después de que todos se fueron, Harry comenzó a comer, pensando que aunque la comida era sintética, seguía siendo mejor que lo que comía en su mundo. Pero de repente sintió que una cuarta parte de las cámaras estaban apuntando hacia él, supuso que era porque había encontrado un punto ciego. Tim se acercó a la mesa y dijo que Rick le había ordenado al cocinero que le diera a Harry carne normal. El héroe preguntó por qué el hombre hizo esto, pero el rubio dijo que Harry pronto entendería que esto no era necesariamente bueno. Ya en la celda, el personaje principal se paró frente al espejo, donde se reflejaba su rostro cansado. Harry se acostó en la cama, sintiendo una sensación familiar. Cuando abrió los ojos, se encontró en el desierto con un chico desconocido. Los prisioneros se acercaron al héroe y le pidieron que le diera agua, diciéndole que la pagarían. Pero Harry dijo que primero dejaría que la persona sentada al lado del chico lo viera morir de sed. Tim apareció de la nada y preguntó estupefacto si nuestro héroe era siquiera humano.
Por la noche estaban sentados cerca del fuego y hablaban de cómo, dado que el héroe es capaz de comprender que está en una pesadilla, puede resistirla. Tim preguntó por qué Harry no se resistió, porque si esperas 5 minutos, puedes deshacerte de la llamada del demonio del sueño. Secándose el agua de la barbilla, el héroe dijo que pensaba que el rubio tenía algo que decir, por eso vino. Tim dijo que originalmente se suponía que el héroe aprendería a tener compasión en la pesadilla, pero resultó ser inútil. La rubia inmediatamente hizo que Harry bajara a la tierra, diciendo que aún no estaba claro si Reg lo aceptaría como estudiante o no. Entonces el personaje principal dijo que Tim simplemente estaba celoso de él. Él no lo negó, diciendo que tenía celos de él, porque ni Jem ni Brad ni siquiera habían pasado la primera prueba. Reg creía que el héroe podía pasarla, porque la prueba es muy peligrosa y el héroe tiene el coraje de luchar por la vida a cualquier precio. Pensando en cómo el movimiento afecta la edad, Harry preguntó cuántos años tenía Reg. El personaje principal pensó que el canoso tenía solo 36 años, pero resultó tener 52 años. Jem, riendo entre dientes, dijo que él y Brad habían observado a Reg desde la infancia y no habían notado que había cambiado ni un poquito. Entonces Harry preguntó por qué decidieron seguir al hombre de cabello gris, pero Jem dijo que no tenía ningún motivo. Comenzó a decir que el personaje principal no podía entenderlo porque provenía de una familia rica. Hubo un tiempo en que Jem y Brad se quedaron sin padres y luego los echaron a la calle. Y fue en ese momento que apareció en sus vidas Reg, quien dijo que les daría una nueva vida. Tim dijo que en ese caso, no importaba quién fuera, lo habrían seguido de todos modos. Después de esta historia, Harry pensó en lo que significaba su sufrimiento en comparación con el de ellos. El héroe preguntó por qué Reg los acogió, a lo que el rubio respondió que le eran útiles, porque lo que quería hacer no podía hacerlo solo. Harry no podía entender cuáles eran los objetivos de los caballeros y las picas, ni a qué tipo de gigantes se enfrentaban. Mientras el héroe pensaba, Jem se levantó y le dijo que descansara hasta la mañana. Al regresar a su celda, Harry pensó si mostrar las notas del canon sería suficiente para ver el mundo fuera de la prisión. En el mismo momento, Henry golpeó la puerta de su celda y suplicó que lo dejaran salir. Lloró y pensó que los demás en el mundo interior tenían una buena vida, pero terminó en prisión. Harry se sentó con Reg, quien habló de cómo, gracias al héroe, ahora había menos recién llegados que sollozaban, pero también las dos facciones se habían vuelto muy descontentas con Jamie. El héroe dijo que sabía que el saludo lo realizaban 3 grupos y, naturalmente, cuando Jamie tomó todo en sus propias manos, se sintieron infelices. Rick le preguntó al héroe si pensaba que los recién llegados tal vez no le estarían agradecidos, pero el héroe dijo que gracias a eso sentía paz interior. Al hombre de cabello gris le gustó esta respuesta, así que sonrió satisfecho. Butch se sentó a su mesa y dijo que era una falta de respeto comer carne real mientras él comía carne sintética. Por eso, decidió quitarle la parte a nuestro personaje principal. Al ver que Reg y Jem no reaccionaban, Harry supo que querían ver cómo se las arreglaría el héroe. En el momento en que Butch comenzó a comer carne con avidez, el héroe se perdió en sus pensamientos. Comenzó a revisar los recuerdos, eliminando los innecesarios. De repente encontró lo que buscaba, algo que le ayudaría en esta situación. Tan pronto como los dejó, le gritó a Jamie. Inmediatamente apareció frente a su mesa, esperando órdenes. Harry dijo que ahora nombraría 8 nombres y que tendría que traerlos. Un momento después, las 8 personas estaban de pie cerca de su mesa. Harry le preguntó a Butch si estos tipos eran sus subordinados. Habiendo perdido la confianza, dijo que no todos son así. El héroe comenzó a explicar que notó que 5 personas levantaron los dedos al mismo tiempo cuando Butch llegó y los miró. Y los otros 3 inmediatamente se miraron e intercambiaron miradas. Tim se sorprendió de que el héroe pudiera observar con calma en tal situación. Reg dijo que había una mezcla de personas en la prisión y que era normal que lo vigilaran. El traslado de 8 prisioneros a la vez podría haber dado motivos para sospechar de Reg. Luego ordenó a Brad que los interrogara para averiguar de dónde venían los otros 3. De repente, Jamie trajo otra multitud de personas a su mesa. Comenzó a decir que Harry había encontrado a toda su gente. El propio personaje principal quería que vieran su programa.
Rec dijo que aunque el héroe aún no es un superhombre, su capacidad para recordar y analizar no tiene paralelo. Butch, al darse cuenta de que Harry no era uno de los caballeros, preguntó cuál era el nombre de nuestro héroe. Cuando escuchó el nombre, inmediatamente preguntó con disgusto cuando los caballeros comenzaron a colaborar con los Smith. Entonces Rec dijo que una persona con el apellido Smith tenía que ser parte de la familia. Después de esto, Butch, devolviéndole la bandeja al héroe, le preguntó qué impresión tenía de las espadas. Al darse cuenta de que probablemente tendrían que competir por un artículo prohibido, dijo que no tenía muy buena opinión de ellos. De repente somos transportados a 3 cuerpos de prisioneros. Brad examinó su cavidad bucal con un pañuelo. Le dijo a Rec que usaron cianuro para suicidarse. Butch, volviéndose hacia los cuerpos, dijo que no eran de su apogeo. Con una pieza de ajedrez en la mano, dijo que los terroristas suicidas fueron una sorpresa. Miró los cadáveres, porque era la primera vez que se enfrentaba directamente a la muerte. Al ver esto, preguntó si era la primera vez que veía la muerte. El héroe no respondió, simplemente tarareó afirmativamente. El hombre de cabello gris continuó haciendo preguntas, esta vez preguntó si Harry tenía miedo. Esta vez el héroe ya respondió diciendo que era un poco espeluznante. Los profesores le enseñaron matemáticas y lengua, sus padres le enseñaron cosas cotidianas, pero nadie lo preparó para la muerte. No fue hasta que lo vio con sus propios ojos que se dio cuenta de lo impactante que era que tu vida desapareciera ante tus ojos. Moviendo la pieza en el tablero, dijo que una persona tiene 2 vidas, y la segunda comienza cuando se da cuenta de que solo hay una. Después de todo, a partir de este momento comienzas a decirte a ti mismo sobre la importancia del tiempo y a comprender claramente cuánto tiempo has perdido. Después de escuchar esto, el héroe pensó que necesitaba estudiar su pasado y también pensar en su futuro. Continuando moviendo las piezas, Rec dijo que había una alta probabilidad de que estos 3 vinieran por él, y como el héroe lo salvó, significa que le debe algo. Dijo que Harry solo podía cambiar la deuda por una cosa. El protagonista pidió una lista de los miembros del consorcio Anderson. Rick preguntó sorprendido porque el héroe no pidió una forma de convertirse en Superman. Entonces Harry dijo que esto no se podía intercambiar, y cuando llegara el momento, el propio Canoso se lo daría. Después de eso, Rec dijo que el personaje principal tiene razón, algunas cosas no se pueden intercambiar y las recibirá cuando llegue el momento. También añadió que si Harry tratara la vida con desprecio, entonces no sería interesante. Cuando terminó, le pidió a Tem que le entregara la lista. El hombre preguntó por qué el héroe necesitaba la lista, a lo que le preguntó que no necesitaba explicarla. Rec estuvo de acuerdo con esto y dijo que como se trataba de una tarifa por un servicio, Harry podía hacer lo que quisiera. Un poco más tarde, el héroe, al entrar en la celda, pensó que lo más probable es que Rec no viera la necesidad de poner a prueba al héroe, porque Tem y su demonio del sueño ni siquiera acudieron a él. Vagamente sentía que estaba cada vez más cerca de convertirse en Superman. Acostado en la cama antes de moverse, solo pensó que esto ya no era tan emocionante, porque había visto la muerte. Cuando despertó, notó que el proceso de movimiento era tan silencioso que ni siquiera despertaría a una persona dormida. Mientras Harry se ponía el uniforme escolar, pensó que estaba deseando volver a ese mundo. Al abrir la puerta principal, vio a Marta y Mila vivas, quienes le dijeron al héroe que fuera a verlas por la noche porque tenían algo que celebrar. Harry, siguiéndolos detrás, le preguntó a la mujer qué celebrarían, pero Marta dijo que cuando llegue el personaje principal, lo descubrirá. Después de un tiempo, el héroe, mirando su teléfono, caminó hacia la escuela. Hubo una terrible noticia por teléfono. Un desconocido dijo que si matas a un viajero, tú mismo no te convertirás en uno. Cuando Harry llegó a la escuela, para su sorpresa, vio a Henry. Se sentó y se jactó ante sus compañeros de clase no solo de ser un viajero, sino también de su relación con Rec. El héroe pasó entre la multitud pensando que revelar que eres un viajero, especialmente declarar que conoces a una de las personas más importantes del mundo interior, es muy estúpido. Después de caminar una corta distancia, vio a Cress. Parecía desplomado, por lo que Harry inmediatamente le preguntó qué le pasaba, pero Cress simplemente dijo que no había dormido bien. Mientras los estudiantes corrían hacia Henry, el personaje principal le preguntó a Cress si fue torturado después del traslado o no.
pero él continuó negándolo, por lo que Harry se preguntó qué había logrado Cres experimentar allí. Luego, al entrar al salón de clases, nuestro héroe preguntó qué estaba haciendo su amigo después de mudarse, pero él comenzó a gritar y decir que no era un viajero. Sin embargo, cuando se sentaron, Cres no pudo evitarlo y empezó a hablar. Empezó a decir que los calcetines que la gente revende bajo la apariencia de productos de otro mundo son falsos. Continuó y dijo que los rumores sobre una mujer que puede hacerte rico son ciertos, lo que asombró al personaje principal. Pero inmediatamente después del final del monólogo, Cres volvió a repetir que no era un viajero, pero que había leído sobre esto en grupos. Harry no pudo resistirse a preguntarle a su amigo cuánto le pagaban, pero nuevamente comenzó a negar que se hubiera mudado. De repente, unas personas vestidas de negro, que ya conocían al personaje principal, llegaron a la escuela. Su aparición inmediatamente llamó la atención de la mayoría de los estudiantes. Después de todo, su temperamento es demasiado llamativo en un lugar como la escuela. Se llevaron a Henry, pero fue reconfortante que estuvieran acompañados por el director, lo que significa que son una organización oficial. Pero para sorpresa de Harry, regresó al final de la primera lección y comenzó a decir que simplemente le pidieron que dejara su dirección e información de contacto y que no saliera de la ciudad. Los hombres de negro dijeron que planeaban reunir a los viajeros y también mostraron una fotografía de una persona que podría haber estado viajando. La persona que buscaban resultó ser nuestro propio personaje principal. Harry exhaló con calma, porque su conspiración no fue en vano y no podían adivinar quién era. De repente, Cres comenzó a gritar entre lágrimas acerca de por qué la brecha entre las personas es tan grande, porque está Henry, que conoce al propio Rec y puede convertirse en Superman. Entonces el héroe le dijo que había empezado a estudiar y que no era necesario moverse para vivir una buena vida. De repente Cres cambió de tema y preguntó si Harry había traído dinero para pagar sus libros de texto. El protagonista dijo que no los trajo y preguntó lo mismo, a lo que su amigo respondió que su padre le dijo que devolviera los libros de texto a la escuela. Harry miró por la ventana y, al darse cuenta de que ya no podría jugar al ajedrez con personas mayores por dinero, pensó que era hora de descubrir cómo ganar dinero en el mundo interior. Nuestro héroe volvió a huir de clase y pensó que esto ya se había convertido en un hábito para él. Mirando a su alrededor, empezó a sentir nostalgia por los tiempos en los que su madre aún no se había separado de su padre. Cuando Harry se acercó a su casa, notó gente sospechosa, pero Mila lo distrajo y corrió hacia él para decirle que fuera rápidamente hacia ellos. Al entrar en su apartamento, notó que ya no había muebles rotos en la casa y que muchas cosas habían sido reemplazadas por otras nuevas. Que notó a Harry, le dijo que se sentara a la mesa. Al mirar la comida en la mesa, pensó que, en comparación con la comida de la prisión, era una mejora real. Le preguntó a la mujer qué iban a celebrar. Marta respondió que personas del consorcio Anderson vinieron a su pequeña clínica y pidieron una colaboración. Felizmente continuó diciendo que gracias a ellos no tenía que preocuparse por los delincuentes. Marta dijo que si Harry fuera transportado repentinamente a otro mundo, podría encontrarla para su protección. Sin embargo, Harry entendió que los viajeros comunes y corrientes no ayudarían en su situación. Decidió preguntarle a la mujer por qué la buscaban las personas de negro, pero ella dijo que los buscaba para pedir apoyo en otro mundo, pero no podían ayudar. Cuando terminaron de cenar, Harry se sentó en el sofá con Mila, que estaba comiendo patatas fritas, e inmediatamente dijo que era una viajera. Pero ella, fingiendo que no era así, le preguntó por qué lo había recibido. El personaje principal explicó que Mila le preguntó a su madre sobre el nombre de la clínica, tras lo cual personas del consorcio Anderson acudieron inmediatamente a ella. Después de escuchar esto, Mila gritó y pidió no contarle esto a su madre. Al final resultó que, Harry confirmó sus sospechas cuando Rec le entregó una lista de personas en las que vio el nombre de Mila. Cuando se le preguntó por qué no le contó a su madre, dijo que aunque no tiene suficientes personas a quienes señalar en su mundo interior, si Marta se entera, definitivamente intentará intervenir. Habiendo terminado sus explicaciones, Mila decidió sobornar al héroe, diciéndole que tenía mucho dinero en otro mundo, pero Harry rápidamente dijo que no lo necesitaba, porque no era un viajero. La niña,
Por supuesto, comenzó a sospechar de él, por lo que el héroe rápidamente rechazó el dinero a propósito. Sin embargo, unos segundos después el héroe le preguntó cuánto dinero tenía. Levantándose del sofá, Harry le dijo a Mila que cuidara a su madre, porque había leído que el otro mundo era muy confuso. La niña dijo felizmente que esto es exactamente lo que haría y que también protegería al héroe si se movía. Luego de llegar a la habitación, el héroe pensó que el día había sido muy productivo, pues había encontrado otro aliado. Harry leyó en su teléfono que la gente usa un método muy extremo para transferir cosas del mundo interior. Empezó a pensar en los objetivos de las personas que se dedican al negocio de comprar cosas de otro mundo. Entonces el héroe empezó a pensar en cómo podría empezar a intercambiar cosas del mundo interior. Y lo único que Harry entendía con seguridad era que necesitaba mantener una buena relación con Reg. La siguiente noticia sorprendió al héroe, porque también compran prótesis recortadas para la gente. Y luego recordó a los hombres sospechosos cerca de la casa. Harry miró por la ventana, pero ya no estaban en la calle. Nuestro héroe llamó inmediatamente a la policía e informó que vio a dos personas sospechosas y pensó que estaban tramando algo malo. De repente escuchó ruido procedente del apartamento de Marta y Mila. Harry inmediatamente corrió hacia el estante donde estaba la pala. Se armó con ello, pero aún dudaba de poder afrontarlo. Reunió su voluntad en un puño y comenzó a salir del apartamento. Aunque era una persona egoísta, Harry todavía no podía soportar ver a Mila enfrentarse a la dureza, por lo que corrió en su ayuda. Cuando se levantó, vio a un bandido volando hacia él. Marta lo derribó con sus brazos mecánicos. Al ver a Harry con una pala, le dio las gracias. Mila estaba bien, pero un criminal logró escapar. Diciendo que ya había llamado a la policía, bajó las escaleras para alcanzarlo. Salió corriendo a la calle e inmediatamente notó cómo huía rápidamente. Al recordar el diseño del área, inmediatamente se dio cuenta de la mejor manera de interceptarla. Harry corrió rápidamente, sin siquiera prestar atención a los obstáculos frente a él. Habiendo llegado corriendo, el personaje principal se sentó detrás de las cajas, esperando al criminal. Cogió la pala y empezó a contar el tiempo hasta que llegara el hombre. Y tan pronto como apareció, Harry lo derribó con un golpe de pala. Después de que el criminal cayó, inmediatamente corrió de regreso a la casa. En el interior, Marta y Mila estaban abrazadas. La niña dijo que uno se había ido, pero Harry la consoló diciéndole que lo había encontrado. La mujer notó que había una herida en la palma del héroe, por lo que le pidió que esperara hasta que le trajera una venda y yodo. El propio Harry miró la palma y se dio cuenta de que aunque tenía un cerebro poderoso, su cuerpo no era el adecuado. Le pidió a Marta que no se preocupara, le dijo que tenía medicamentos, así que iría a su casa. También le pidió a la mujer que no hablara de lo que hizo. Al bajar las escaleras, el personaje principal pensó que necesitaba acelerar el proceso de convertirse en Superman. Ya por la mañana, Mila se acercó a Harry y le pidió que ayudara a su madre. Al subir a su apartamento, nuestro héroe encontró a Marta con sus extremidades mecánicas descargadas. Esto lo sorprendió, así que se apresuró a descubrir cómo podrían haberlo descargado en primer lugar. La mujer empezó a decir que la carga inalámbrica para las extremidades existe desde hace mucho tiempo en el mundo interior. Dijo que en otro mundo hay torres que generan energía, así como otras que la transfieren, incluso están en estado salvaje. Las estructuras financieras del mundo interno eran muy fuertes, no solo tenían sus propios órganos ejecutivos, sino también servicios especiales. Pero la información más útil fue que el oro también era moneda fuerte allí. Gracias a esto, el héroe entendió cómo ganar dinero en el mundo interior. Harry preguntó cómo podía ayudar y luego Marta le pidió que preparara comida para Mila. La niña confirmó que tenía hambre, luego el héroe dijo que eso no era un problema. De repente alguien llamó a la puerta y una voz preguntó si había gente en casa. El personaje principal miró por la ventana y vio una camioneta de esa misma misteriosa organización. Inmediatamente fue a la cocina y le pidió a Mila que abriera la puerta. Cuando la niña abrió la puerta, dos hombres se pararon frente a ella, uno de ellos se llamaba Glenn. El héroe, al escucharlos, se repite el nombre de la organización, Osborne. Ella y Marta se sentaron en el sofá, tras lo cual inmediatamente le preguntaron qué le pasó en las manos. Cuando ella dijo que ya no tenía encargo, Glenn inmediatamente le pidió a su socio que lo anotara.
Continuando escuchando su conversación, el héroe se aseguró de que su organización fuera creada recientemente, porque también saben poco sobre el mundo interior. Marta decidió averiguar por qué habían llegado. Glenn respondió que anoche capturaron a 2 delincuentes, uno que escapó tenía una espinilla rota. El héroe continuó de pie emocionado en la cocina, escuchando a escondidas su conversación y pensando por qué lo necesitaban.